El diablo. Los pueblos rurales esconden secretos que rara vez salen a la luz. Se dice que, en lugares apartados, lejos del ruido de las ciudades, las leyendas corren de boca en boca como susurros que viajan con el viento. Son historias que se heredan con el paso del tiempo, con la sombra del miedo siempre presente. Esta noche quiero compartir la más aterradora que he escuchado, una que, hasta el día de hoy, me estremece cuando cierro los ojos. Crecí oyendo relatos de sucesos inexplicables. Mi abuelo, al que conocí como un hombre de risa fácil y mirada honesta, era a la vez cauteloso cuando caía la noche y nunca comprendí por qué. Con el correr de los años descubrí la razón. En mis visitas a un pequeño rancho de Jalisco, llamado San Antonio de la Candelaria, solía sentarme a la luz de una fogata a escuchar a los ancianos contar historias. La mayoría hablaba de aparecidos y brujas, de lamentos que emergían de las barrancas y de un perro negro que vagaba sin rumbo, presagio de tragedias. Sin embargo, siempre volvían a la misma advertencia: no confíes en el extraño que te pida ayuda en el camino, porque no siempre es lo que aparenta. Al principio pensaba que era una superstición repetida para asustar a los niños. Pero todo cambió cuando mi abuelo, de nombre Mauro, me reveló el motivo de su terror. Decía que, muchos años antes de que yo naciera, vivió algo que lo marcó para siempre. En su juventud, él había trabajado en la construcción de canales de riego en otro pueblo llamado La Trinidad, cerca de 1955. Sus manos encallecidas mostraban la dureza de ese oficio y sus silencios hablaban más que cualquier palabra. Una noche, perdido en sus recuerdos, decidió confiar en mí y contarme lo que nunca se había atrevido a decir en público. Recuerdo con nitidez cómo se aclaró la garganta y casi en un murmullo comenzó a relatar su vivencia. Habló de cuando llegó a la Trinidad con la esperanza de ahorrar dinero y regresar a Jalisco con un pequeño capital. En ese entonces, era un hombre de fe fuerte y carácter firme, dispuesto a trabajar desde antes del alba hasta bien entrada la noche. Se instaló en una casita de adobe con techo de tejas, situada al borde del pueblo. Nadie le advirtió que ese lugar estaba cargado de historias macabras. Quizá creyeron que un forastero no debía saber demasiado, o quizás solo querían protegerlo de un pasado que todos preferían olvidar. Los primeros meses transcurrieron con calma. Despuntaba el día, y él ya estaba en el campo, azadón en mano y sudor en la frente. Por las noches, se sentaba frente a un candil, imaginando un futuro tranquilo, sin percatarse de las sombras que acechaban alrededor. Pero todo cambió una madrugada de octubre, cuando el viento helado soplaba con más fuerza de la habitual. Esa vez, mi abuelo salió a la calleja antes de que los gallos cantaran, con la intención de encaminarse al canal en construcción. Llevaba consigo una lámpara de petróleo y el machete, accesorio infaltable para recorrer esos caminos, pues en los alrededores había maleza espesa y rumores de ladrones. Recorrió las calles en penumbra, notando que la mayoría de las casas permanecían a oscuras. El silencio era tan denso que casi podía oír los latidos de su propio corazón. De pronto, se dio cuenta de que no iba solo. Aquel pueblo, como tantos otros, era pequeño y todos se conocían, pero la figura encorvada que caminaba a su lado le resultaba extraña. No recordaba haber visto a ningún anciano tan demacrado, y menos que apareciera de la nada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sentía en el aire un olor acre, como a leña quemada, y un leve chirrido que no lograba identificar. Durante unos instantes intentó ignorar a ese hombre. Sin embargo, oyó que pronunciaba su nombre en un tono cavernoso y angustiado: «Mauro, regálame un trago de agua». Quiso convencerse de que era una simple coincidencia, que quizá el anciano había escuchado a alguien llamarlo por ahí. Pero las palabras resonaban como un eco en sus oídos. Recordó las advertencias: si un extraño a quien nadie reconoce te pide algo en mitad de la noche, no siempre se trata de un simple vagabundo. Pero su buen corazón lo empujó a voltear la mirada. El viejo lucía harapiento, la piel arrugada al grado de parecer pergamino y los ojos hundidos, casi sin brillo. Mi abuelo dudó y, aún sabiendo que podría ser un error, extendió su cantimplora. El anciano tomó el agua con manos huesudas y empezó a beber. A cada sorbo, emitía una risa seca,
una especie de ronquido que luego se transformó en carcajada. Mi abuelo sintió que esa risa le desgarraba el alma. Le dio la impresión de que el cuerpo del desconocido temblaba de una manera antinatural, como si se hinchara o se contrajera con cada exhalación. Lleno de pavor, dio un paso atrás, pero fue en vano. Aquel anciano alzó la vista, los ojos se habían tornado de un color gris apagado y su rostro mostraba una mueca que no parecía humana. Fue entonces cuando mi abuelo comprendió que no estaba ante un hombre cualquiera, que aquello podía ser la misma encarnación del mal. Invadido por el terror, soltó la lámpara y corrió, gritando por ayuda sin esperar respuesta. Todo el pueblo dormía y parecía que los muros de adobe absorbían sus alaridos. Mientras corría, percibió que algo retumbaba a sus espaldas. Al principio creyó que eran sus propios pasos, pero el sonido se fue haciendo más fuerte, eran cascos de caballo. El pánico lo paralizó. No se atrevía a voltear, porque el instinto le gritaba que no debía mirar ese horror de frente. Sin embargo, la curiosidad y el miedo mezclados lo vencieron por un segundo, y cuando giró el rostro, vio la silueta de un corcel oscuro con el anciano montado en su lomo. Sus facciones habían cambiado, casi se veían alargadas, como si una fuerza negra hubiera poseído su cuerpo. La bestia corría con furia, y mi abuelo sintió como un lazo invisible lo envolvía. Cayó al suelo y notó que lo arrastraban, raspando las piedras, rompiendo la tierra. No podía gritar. El miedo y el dolor se mezclaron, y en su memoria quedó tatuado el hedor azufrado que despedía aquel caballo. Mientras era arrastrado por varias calles, alcanzó a distinguir la burlona sonrisa del anciano. La desesperación se apoderó de él hasta que perdió la conciencia. Cuando despertó, se halló en medio de la callejuela, con raspones, moretones y una sensación de que algo maligno le había marcado el alma. Los vecinos que escucharon sus gritos tardíos corrieron a auxiliarlo y lo llevaron a la única casa que tenía un botiquín. Al explicarle lo sucedido, los demás guardaron silencio. Sabían de sobra lo que rondaba esas tierras y preferían callar. Nunca nadie en la Trinidad mencionaba abiertamente al diablo, pero todos sentían su presencia en ciertos pasillos y cruces de caminos. Mi abuelo decidió marcharse al poco tiempo, con la convicción de que ese sitio no traería nada bueno. Durante años, tuvo pesadillas en las que una carcajada siniestra lo despertaba sudando frío. Cuando me lo contó, noté en sus ojos la misma sombra que debió sentir aquella madrugada. Aunque era un hombre curtido por la vida, confesó que cada detalle se reproducía en su mente como si hubiera sucedido el día anterior. Tras escuchar esa historia, me sentí tan intrigado que comencé a preguntar a otros ancianos de San Antonio de la Candelaria sobre incidentes parecidos. La mayoría no quería hablar. Algunos decían que habían oído un relato similar en otros pueblos de México, donde un extraño pedía agua y terminaba por arrastrar a la víctima hasta barrancas imposibles de recorrer. Otros aseguraban que en noches sin luna, un caballo negro aparecía sin anuncio. Con cada testimonio, mi incredulidad se resquebrajaba un poco más. Varios ancianos afirmaban que estos sucesos eran castigos para quienes no respetaban ciertas normas no escritas, donde el mal podía adoptar cualquier forma para tentar a los incautos. Años después, cuando mi abuelo murió, me correspondió limpiar sus pertenencias. Entre libros, fotografías y papeles sueltos encontré un pequeño diario donde él había registrado los detalles de su experiencia con una claridad que me heló la sangre. Describía el color ceniciento de la piel del anciano, el olor insoportable que despedía su aliento y lo indescriptible de su sonrisa. Hablaba de un temor arraigado, uno que lo perseguía en cada paso que daba, y de cómo sintió que tras aquel encuentro nunca volvería a rezar con la misma devoción. Fue ahí que entendí la magnitud de esa noche maldita. Mi abuelo no solo creyó que era el diablo, sino que estaba convencido de que ese encuentro cambió su destino. Me atreví a enseñar ese diario a un vecino que conocía leyendas rurales. Sin inmutarse, él afirmó que las apariciones de ese tipo ocurren de cuando en cuando y que la gente prefiere guardarlas en silencio para no atraer más desgracias. También me aseguró que, en la región, algunos juran haber visto a esa misma figura, un ser anciano, decrépito, que se transforma ante los ojos incrédulos de quien se atreve a ayudarlo. Cada vez que visito ranchos o pueblos pequeños,
vuelvo con el presentimiento de que en cualquier momento, al doblar una esquina, podría encontrarme cara a cara con algo así. Siento que la tierra resuena con la memoria de estos acontecimientos. Los árboles que se mecen con el viento parecen querer susurrar lo que muchos callan. A veces, en las noches sin estrellas, cierro los ojos y escucho un galope lejano. Mi corazón se acelera y no puedo evitar recordar que en la penumbra de las calles vacías puede estar acechando algo que no conoce piedad, algo que se alimenta del temor de la gente. He escuchado muchas historias de brujas, aparecidos y espantos que se arrastran por los caminos de tierra. Pero nada me ha impactado tanto como la vivencia de mi abuelo. Cuando me adentro en la oscuridad rural, no dejo de pensar en la risa gutural de ese anciano, en la mirada extinguida que pronto se tornó infernal. Dicen que estas presencias se perciben antes de manifestarse, que el ambiente se vuelve pesado, que las aves dejan de cantar y hasta los grillos enmudecen. Basta con sentir un escalofrío que te recorre la espalda o el vello de los brazos erizándose sin motivo. Así comienza todo, sin advertencias claras. Y en los pueblos, esas historias que han pasado de generación en generación terminan siendo más que leyendas, son realidades que la gente no menciona, pero que vive dentro de sus pesadillas. Cada vez que narro este episodio, la gente me ve con asombro o incredulidad. Algunos se ríen nerviosamente, sin querer admitir que en la soledad de la noche todas nuestras certezas se tambalean. Otros me piden que me calle, como si el simple hecho de hablar del diablo pudiera convocarlo. Pero yo siento que es mi deber mantener viva la memoria de lo que ocurrió en aquel pueblo. Mi abuelo Mauro no fue el único que vio el mal con sus propios ojos. Muchos más han preferido callar. Sé que hay verdades que viven en la penumbra. Aún así, he decidido que mi miedo se convierta en historia, porque las historias advierten y también liberan. Por eso comparto esto, con la certeza de que lo que pasó aquella noche en la Trinidad no fue simple ilusión. Cualquiera que camine por un camino polvoriento, en la hora más sombría, podría toparse con una figura que suplica agua o que se presenta como un anciano indefenso. Quien escuche su llamada tendrá que decidir si se aleja o se compadece. Pero que sepa, de antemano, que incluso la bondad puede ser castigada en ciertas tierras. Tal vez no con la muerte, pero sí con un terror que se queda anclado en los huesos, para perseguirte en sueños y alimentarse de tus peores temores. A veces, por las noches, miro las estrellas e imagino a mi abuelo en su juventud, arrojando la lámpara en un intento inútil de escapar del horror. Y sé que esa historia no terminó con él, que la esencia del mal sigue rondando por los callejones y los campos, esperando que alguien vuelva a ofrecer agua en el momento equivocado. Estas cosas ocurren en los pueblos rurales, silenciosamente, casi sin dejar rastro. Pero sus ecos perduran. Y esta noche, cuando apagues las luces y te invada el silencio, tal vez sientas ese galope que se acerca y una sonrisa que se dibuja en las sombras. Porque hay secretos que no mueren, secretos que habitan lugares remotos, tan reales que podrían helarte el alma si te atrevieras a verlos de cerca. Sumergido en tinieblas. Soy un viajero empedernido, no por placer sino por oficio. Desde que dejé mi ciudad natal en Chihuahua, recorrió caminos de todo México para vender productos que consigo de un lado a otro, buscando clientes y oportunidades en cada región que visite. A veces lo hago por instinto, otras por curiosidad y en ocasiones porque el destino simplemente me empuja. Llevo casi 20 años en este oficio y uno pensaría que a estas alturas ya lo ha visto todo. Pero en 1985, durante un trayecto por los caminos montañosos del estado de Guanajuato, ocurrió algo que me hizo cuestionar la línea entre lo real y lo imposible. Ni antes ni después he vuelto a sentir un terror tan auténtico. Aquel suceso fue tan perturbador que, incluso hoy, me estremezco cada vez que recuerdo los detalles. Me encontraba regresando de un poblado minero con rumbo a mi siguiente destino cuando vi, al atardecer, un letrero oxidado que apenas se sostenía sobre 2 vigas de madera. Decía, «Bienvenidos a Santa Aurelia». No reconocí el nombre y me extrañó no haberlo visto en mis innumerables idas y venidas por esos caminos. Sin embargo, la curiosidad me venció. Decidí desviarme para conocer qué se ocultaba tras esos cerros teñidos de un color rojizo por la puesta de sol.
Al adentrarme en aquel desvío, noté que el camino era angosto y polvoriento, bordeado de nopales y piedras que sobresalían como dientes de alguna bestia prehistórica. Tardé poco en dar con las primeras casas, muros de adobe con techos de teja a punto de colapsar. Las calles parecían cubiertas de un polvo ancestral y el silencio resultaba tan denso que uno podía casi palparlo. La poca gente que vi se movía despacio, como si el tiempo no tuviera importancia. Sentí que algo no encajaba, ni un solo vehículo estacionado, ni rastro de tecnología moderna. Hasta las vestimentas de la gente parecían sacadas de una época pasada. Al pasar junto a una mujer que lavaba ropa en una gran tina metálica, ella alzó la vista y me saludó por mi nombre. Tuve un sobresalto. ¿Cómo podía saberlo? Jamás había estado en ese sitio. Pensé que me habría confundido con algún conocido suyo, y me limité a corresponder con una inclinación de la cabeza. Seguí caminando, observando con detenimiento el entorno, buscando alguna señal de la vida cotidiana. Pero lo que vi fueron niños descalzos corriendo por las calles de tierra, ancianos sentados en mecedoras de madera, vecinos que me miraban fijamente y, como la mujer, también me saludaban con una familiaridad inquietante. El aire se fue enfriando a una velocidad que me desconcertó. Aún no anochecía por completo, pero el cielo ya se había pintado de un azul casi negro y, sin darme cuenta, habían pasado al menos 3 horas desde mi llegada. No comprendo cómo se esfumó el tiempo de esa manera. Intenté no darle demasiadas vueltas, estaba cansado y aún tenía camino por recorrer, pero ya era demasiado tarde para marcharme. Me costaba ver más allá de unos cuantos metros y decidí buscar un sitio para pasar la noche. Encontré una pequeña posada, apenas distinguible por un rústico letrero escrito a mano. El lugar era modesto, un pasillo largo con 4 cuartos y un pequeño comedor al fondo. La dueña, una señora de rostro arrugado y sonrisa tenue, me ofreció una habitación. Pagamos el trato con pocas palabras, yo dejé unas monedas sobre la mesa y ella me entregó una llave antigua sin decir mucho. Sin embargo, antes de despedirse, deslizó un consejo. Me habló con voz rasposa y firme, un susurro que parecía más un ruego que una advertencia. No debía dormirme pasada la medianoche y, si escuchaba que alguien pronunciaba mi nombre, tenía que ignorarlo. Era tan extraño que me encogí de hombros, forzando una mueca de incredulidad. Pensé que tal vez eran supersticiones del lugar o una costumbre arraigada en el folclore local. Cené un par de tortillas con frijoles y queso, ofrecidos por la dueña como parte de la hospedería, y me acomodé en la cama de madera, que crujió bajo mi peso. El cansancio del día me arrastró a un sueño ligero antes de que dieran las 12. Me recosté pensando en la advertencia, pero estaba tan exhausto que no le di mayor importancia. Afuera no oía más que el murmullo del viento golpeando contra las paredes de adobe. Con la oscuridad envolviéndome y los párpados pesándome, me quedé dormido. Desperté de golpe cuando un ruido sutil quebró la calma, como un susurro que se metía en los huesos. Abrí los ojos y, por un instante, no reconocí el lugar. Era cerca de la 1 de la madrugada y sentía un frío inexplicable, como si las ventanas estuvieran abiertas de par en par. Sin embargo, la puerta y las ventanas seguían cerradas. Entonces, entre la penumbra, escuché la voz de mi abuelo, su timbre, su tono cariñoso, su manera de alargar las vocales cuando hablaba conmigo de niño. Pero mi abuelo tenía 5 años de muerto. Esa voz se filtraba a través de la puerta, pronunciando mi nombre con un tono lastimero, suplicante. Me llamaba con la misma ternura que recordaba de mi infancia. Mi reacción inicial fue pensar que estaba soñando. Intenté sentarme en la cama y algo en mi pecho oprimió mi respiración. Me sentía atrapado bajo un peso invisible. Por la escasa luz que entraba por la ventana, vi que la manija de la puerta se movía, como si alguien del otro lado intentara abrir. Mi nombre resonó de nuevo, esta vez con más fuerza. Recordé la advertencia de la dueña y me negué a responder. Las piernas me temblaban y el pulso me retumbaba en los oídos. Luego, un golpe sordo proveniente del baño dentro de la habitación me hizo girar hacia ese rincón sombrío. Reuní el valor para ponerme de pie, avanzando con pasos vacilantes. El espacio era mínimo, un pequeño retrete y un lavabo agrietado.
Sin embargo, sentí un aire helado pasar entre mis brazos, como si algo invisible se deslizara frente a mí. Salí de ahí sin poder explicar nada de lo que sucedía, y fue cuando escuché un clic. La tenue lámpara del techo se encendió sin que yo tocara el interruptor. Al mismo tiempo, el televisor diminuto colocado en un rincón chisporroteó, proyectando una estática gris, sin imagen ni sonido claro. Me quedé helado, mirando el parpadeo irregular de la pantalla. Aquello parecía burlarse de mi cordura. Tenía el presentimiento de que algo me observaba desde algún rincón. Quise correr, pero mis pies no reaccionaban, como si el mismo terror me hubiera clavado al piso. Entonces alguien tocó la puerta, 2 golpes suaves, y oí la voz de la posadera, aún más quebradiza que antes. Llamó mi nombre y me pidió que saliera de inmediato, sin mirar atrás, sin preguntar nada. Me obligué a moverme. Abrí la puerta y la encontré ahí parada, con el rostro ceniciento. Dijo algo en voz baja, rogándome que huyera, que si tenía la oportunidad de escapar debía hacerlo. Sentí ganas de exigirle explicaciones, pero una parte de mí no quería ni abrir la boca. Un instinto primitivo me decía que, si me quedaba más tiempo, jamás podría contarle a nadie lo que ocurría. Decidí obedecer y corrí por el pasillo. Sentía un murmullo por detrás de mis pasos, un murmullo que repetía mi nombre. Olía a flores marchitas y humedad. Cruzar la salida de la posada me pareció una eternidad. Pasé frente a un espejo opaco junto a la entrada principal y, por un segundo, pensé ver un reflejo que no correspondía a mi rostro, como si otra persona estuviera asomándose desde el otro lado del cristal. Mi corazón palpitaba con furia. Seguí corriendo por la calle principal y me obligué a no mirar a los costados, aunque escuchaba pasos descalzos siguiendo mi ritmo. Parecían acompañarme sombras que se arrastraban por las paredes de adobe. Hubo un momento en que la neblina se hizo tan espesa que apenas distinguía las fachadas. Aún así, reconocí el arco de bienvenida que marcaba la entrada del pueblo. El mismo letrero oxidado me miraba, retorcido en su silencio. Apenas crucé ese arco, sentí un cambio brusco. El aire recuperó su pureza y el silencio fue reemplazado por el ulular del viento propio de las montañas. Miré hacia atrás y, para mi horror, no había rastro de ninguna construcción. Donde antes se alzaban esas casas antiguas y esa posada tenebrosa, ahora solo había un campo árido cubierto de matorrales. Ni rastros de calles ni de gente. Un escalofrío me recorrió la espalda y me di cuenta de que mi camioneta seguía ahí, junto al camino principal, como si nunca me hubiera alejado de ese punto. Subí de inmediato, encendí el motor y conduje a toda velocidad, intentando poner toda la distancia posible entre mí y ese lugar que, por un instante, dudé si de verdad existía. Estaba tan asustado que apenas podía mantener el volante firme. Tuve que detenerme unos kilómetros más adelante para respirar y aclarar mis ideas, pues me temblaban las manos y sentía el estómago revuelto. Al día siguiente, llegué a un municipio vecino llamado San Jerónimo, el destino original que buscaba. Mientras comía en un puesto callejero, le pregunté a un anciano si conocía un sitio llamado Santa Aurelia. Su reacción fue inmediata, los cubiertos le cayeron de las manos y se quedó pálido. Dijo que de joven había escuchado rumores de un lugar que se aparecía de vez en cuando por la sierra, un pueblo espectral donde la gente, al parecer, repetía los mismos actos una y otra vez, atrapada en un limbo. Me confesó que nunca fue a buscarlo por temor a encontrarse con sus propias pesadillas. Recordaba haber visto un letrero similar al que yo describía, pero que pocos lo habían hallado, y quienes entraban solían perder la razón. En un tartamudeo casi ininteligible, me dijo que había escuchado historias de personas que jamás volvieron, o que regresaban pero ya no podían articular palabra, como si parte de su alma se hubiera quedado atrapada en ese lugar. Desde entonces, cuando alguien me pregunta por mis viajes, suelo contar todo tipo de anécdotas pintorescas sobre la cultura mexicana, las tradiciones de nuestros pueblos, la comida típica o las fiestas patronales. Sin embargo, evito mencionar lo ocurrido en Santa Aurelia, porque cada vez que lo hago, revivió el pavor de aquella noche. Es como si pronunciar el nombre de aquel pueblo maldito fuera darle un poder que aún no comprendo.
Hoy en día, cada vez que conduzco por carreteras solitarias y veo carteles viejos, corroídos por la oxidación, experimento un escalofrío inevitable. Prefiero no acercarme, no vaya a ser que dé con otro lugar surgido de las sombras, un espacio donde el tiempo parece congelarse y las almas se aferran a quienes se atrevan a pisar sus calles. A veces, al caer la noche en un motel de paso, me despierto con la sensación de que alguien me llama por mi nombre desde detrás de la puerta, con la voz de seres queridos que ya partieron. Me sumerjo en la oscuridad, con el corazón acelerado, intentando convencerme de que todo es un mal sueño. Sin embargo, esa experiencia dejó en mí una cicatriz psicológica imborrable. No hay día en que no piense en cuántas otras regiones olvidadas de México pudieran esconder secretos similares, ni a cuántos viajeros más habrá atrapado su embrujo. A pesar de mi constante deambular, no he sabido de otro caso tan aterrador como el que viví esa noche, y en el fondo espero que nadie tenga que pasar por lo mismo. Pero sé que no puedo escapar del todo del recuerdo. A veces creo que el pueblo aún me espera en algún recoveco de la sierra, aguardando pacientemente a que regrese y me una a los espectros que habitan sus ruinas invisibles. Han transcurrido ya varias décadas desde aquel suceso, y sigo con mi vida errante, vendiendo productos de rancho en rancho, de municipio en municipio. Aún así, siento que en cualquier momento, cuando el cielo comience a oscurecer y los cerros se tiñan de sombras, volveré a ver ese anuncio oxidado con letras apenas legibles. Y si eso ocurre, tal vez esta vez no consiga salir de sus dominios. Santa Aurelia se llevó algo de mí aquella noche. Aunque no pueda explicar exactamente qué fue, tengo la certeza de que dejé una parte de mi esencia entre esas paredes de adobe y esas miradas clavadas en mi persona, aquellas que me saludaron como a un viejo amigo. Por eso he decidido relatar lo que sucedió, con la esperanza de que alguien, al leer estas líneas, evite la tentación de detenerse ante un letrero polvoriento que lleve a un lugar que no figura en los mapas. Es mi manera de advertir al mundo y de recordarme a mí mismo que, por más que exploremos caminos desconocidos, hay regiones donde lo mejor es no hurgar. Tras esa experiencia, aprendí a temerle a lo que no comprendemos, no por simple superstición, sino porque a veces las leyendas cobran vida y nos atrapan en la espiral de sus misterios. Mientras sigan existiendo rutas solitarias, bajo el manto de un cielo estrellado que apenas ilumina los cerros, historias como la mía tendrán la fuerza de un susurro maligno que te persigue. No sé con certeza cuál es el origen de Santa Aurelia ni qué terrible suceso lo condenó a aquella penumbra eterna, pero sí sé que hay lugares en los que no se debe permanecer después de medianoche. Y por nada del mundo hay que responder cuando una voz conocida pronuncie tu nombre en la oscuridad. Porque, en ciertos rincones olvidados del mapa, lo que parece un pueblo tranquilo no es más que el eco de un pasado que se niega a morir, y su abrazo helado puede consumir tu cordura. Jamás olvidaré los ojos de esa gente, ni sus manos huesudas que me saludaban con una confianza antinatural. Todavía sueño con ellos y despierto sobresaltado, sintiendo la necesidad de huir, pero sin saber hacia dónde. Al final, comprendí que el mayor temor no es a los muertos, sino a los lugares que se aferran a nuestras memorias y nos llaman por nuestros nombres, aun cuando no deberíamos existir en sus historias. La ciega. Cuando era niño, mi abuelo me contaba historias que siempre me dejaron con escalofríos. Me hablaba de hombres capaces de adoptar la forma de animales o, tal vez, de bestias que aprendían a fingir ser hombres. Lo llamaban el don de los nahuales. Yo nunca terminaba de creerle, pero tampoco me atrevía a burlarme abiertamente. Sus relatos eran tan vívidos que, incluso con mi escepticismo, prefería no cuestionarlos demasiado. Ahora lamento no haberle prestado mayor atención. Si hubiera escuchado sus advertencias, quizás me habría alejado a tiempo de ese destino que marcó mi vida para siempre. Hace 3 años decidí aceptar un empleo en un rancho llamado El Robledal, situado en un pequeño pueblo de la sierra llamado San Evaristo. Me contrataron para cuidar animales y ayudar con la siembra. Llegué con entusiasmo, pensando que sería una experiencia relajante, lejos del ruido urbano. Nada me preparó para lo que viví en esas montañas. Apenas en mi primera semana, algo perturbador ocurrió. Yo salía de la bodega cuando, a lo lejos, escuché un gruñido. No era el típico sonido de un perro ni de un coyote.
Tenía un matiz espeluznante, como si proviniera de un ser que entendiera lo que yo era y supiera lo que me iba a ocurrir. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que se trataba de algún lobo salvaje, pues por esa región decían que a veces bajaban a husmear cerca de las cabañas. Sin embargo, una noche sentí un escalofrío inexplicable. Salí de mi habitación para buscar leña y prepararme un café. Mientras caminaba con la linterna alumbrando el suelo, noté unas huellas enormes, mucho más grandes que las de cualquier perro. Parecían de un animal de 4 patas, pero la forma era extraña. Tenían un contorno que se asemejaba a un pie humano con garras. Me incliné para examinarlas mejor y sentí un golpe de viento a mi espalda. Me giré con el corazón a punto de reventar. No vi nada. Sin embargo, el silencio era tan intenso que me di cuenta de que todo alrededor estaba inquietantemente quieto. En aquel momento me acordé de mi abuelo. Su voz resonó en mi memoria, hablándome de aquellos seres que rondaban las sierras, que sabían transformarse de hombre a bestia, o quizá de bestia a hombre. Me estremecí. Decidí no quedarme ahí más tiempo y entré de inmediato a mi habitación. Esa noche no pegué el ojo. Cada tanto, creía escuchar pasos en la tierra suelta. Mi perro, León, que siempre ladraba al más mínimo ruido, se mantenía en silencio tras la puerta. Parecía aterrorizado. Al día siguiente salí en busca de esas huellas. Solo encontré rastros borrosos y algunas marcas en la madera de un corral. Lo más perturbador fue que León, en lugar de seguirme en mi recorrido matutino, se quedó escondido bajo la cama. Durante la segunda semana, me sentía cada vez más intranquilo. Hablé con un vecino del rancho llamado Aurelio. Le describí las huellas y el sonido que había escuchado. Él me miró fijamente con el rostro pálido. Bajó la voz y, sin apenas mover los labios, me dijo que no me quedara hasta tarde en los alrededores. Se notaba su miedo. Me sugirió que, si escuchaba algo extraño, rezara. Jamás había visto a un hombre tan curtido por la vida temblar de esa forma. Su reacción me alertó de que aquello no era un simple cuento para espantar a forasteros. Esa misma noche salí del establo cuando el sol ya se había escondido tras las montañas. No debería haberlo hecho, pero me perdí en la rutina y no me di cuenta de la hora. Caminaba hacia mi cabaña con un manojo de herramientas al hombro. De pronto, un gruñido bajo y grave resonó entre los árboles. Se me heló la sangre. Sentí que algo me acechaba. La linterna iluminó la maleza y entonces lo vi. Una figura enorme, con ojos que brillaban como ascuas. Parecía un lobo, pero se erguía sobre 2 patas. Sus fauces se abrieron en un gesto que me pareció una sonrisa retorcida. Grité sin poder contener mi pánico y solté todo lo que cargaba. Corrí. Sentí que mi corazón se salía del pecho. Aún así, por más velocidad que creía llevar, esa cosa se movía mucho más rápido. El ruido de su respiración me rodeaba. Era como si me susurrara en la nuca, burlándose de mi desesperación. Cuando por fin giré para enfrentarme a lo que fuera, solo alcancé a ver la silueta sombría a varios metros, con la boca abierta en una risa que me heló los huesos. Alcancé mi cabaña con las piernas temblando. Cerré la puerta con llave y corrí a bloquear la ventana. Me sentía como un conejillo atrapado en una madriguera. No tenía valor para llamar a nadie, pero al final marqué a mi padre y, nervioso, le conté lo que había visto. Él no me regañó como lo haría cualquier otro. Me creyó. Solo me dijo con voz temblorosa que era muy peligroso estar solo a esas horas en el monte y que, si esa cosa ya me había visto, era posible que me siguiera. Sentí que mi sangre se convertía en hielo. Al colgar, intenté cenar un poco, pero el nudo en la garganta no me dejó tragar nada. Me acosté cubriéndome con las cobijas hasta la cabeza. El viento fuera azotaba la puerta y me hacía sentir que alguien trataba de abrirla. A eso de las 3 de la madrugada, empecé a escuchar pasos alrededor de la cabaña. Lentos, pesados. Cerré los ojos con fuerza y contuve la respiración. Me armé de valor para mirar por una rendija en la ventana, pero no pude ver nada. Me percaté de algo más. León no estaba en la cabaña. Recordaba haberlo dejado entrar,
pero en la confusión quizás se escapó. Permanecí despierto hasta que el cielo comenzó a aclararse. Ya con algo de luz, abrí la puerta temiendo encontrarme con esa cosa. Grité por mi perro, lo busqué en el rancho, en las cercanías. No respondía. Más adelante encontré su correa tirada entre unos arbustos y, junto a ella, un charco viscoso de ese líquido rojo que prefería no identificar. El corazón me dio un brinco y quise engañarme pensando que solo se había lastimado en alguna cerca. Sin embargo, junto a las manchas, pude distinguir las mismas huellas enormes que había visto antes. Mi desesperación se mezcló con un terror primigenio. Quise llorar, pero el miedo era demasiado grande. Esa misma tarde recogí mis cosas y le dije a mi jefe que no podía seguir trabajando allí. Le inventé una excusa, algo sobre un familiar enfermo, y no me quedé a escuchar sus reclamos. Me despedí de Aurelio con un abrazo helado. Él no dijo nada, pero sentí que comprendía mi decisión. Me alejé de San Evaristo sin mirar atrás y juré no volver a pisar esa sierra maldita jamás. Pensé que mi vida regresaría a la normalidad. Me mudé a la casa de un primo en un estado vecino y estuve intentando olvidar lo sucedido. Sin embargo, las pesadillas me perseguían. Soñaba con gruñidos y pisadas, con aquellos ojos rojos que me acechaban en la oscuridad. Después de un tiempo, buscando librarme de tanto estrés, decidí emprender un viaje por algunos pueblos del interior. Me encantaba la arquitectura colonial y la gastronomía local, y creí que así dejaría atrás mi angustia. Pero la desgracia volvió a encontrarme. Llegué una noche a un pueblo llamado Nuevo Jalpa. Era un lugar pequeño, con calles empedradas y casas de adobe. Me sentía hambriento y sediento después de un largo trayecto en autobús. Ya pasaba de la medianoche cuando bajé en la única parada y me sorprendió la oscuridad del lugar. No había tiendas de conveniencia modernas, nada abierto. Solo encontré una pequeña miscelánea con una tenue luz amarillenta. La fachada estaba descuidada y, en la puerta, colgaban algunos letreros antiguos. Plato principal. Un anciano muy delgado atendía tras un mostrador de madera carcomida. Su piel era casi translúcida y sus ojos, de un tono grisáceo, parecían mirarme sin parpadear. Le pedí un refresco y algo para comer. Con una sonrisa que más bien me pareció una mueca, me ofreció galletas y me cobró. Revisé mi cartera y le di un billete. Él me dijo que no tenía cambio. Le dije que se quedara con el sobrante. Cuando estaba a punto de salir, el anciano pronunció unas palabras con voz gutural: no regreses. Su advertencia me puso la piel de gallina. Me quedé paralizado por un instante. Luego cerré la puerta tras de mí, con la respiración entrecortada, y me dirigí a la posada que me habían recomendado. A la mañana siguiente, todavía dándole vueltas a la inquietante mirada de aquel hombre, regresé al lugar para ver si podía recuperar mi cambio o al menos comprobar que no lo había soñado. Sin embargo, la tienda no estaba. El local lucía como un terreno baldío con algunas ruinas carbonizadas. Unas paredes semiderruidas y nada más. Pensé que me había equivocado de calle, pero revisé bien. Era el mismo sitio. Pregunté a una mujer que barría la acera por la tienda y por el anciano que atendía de noche. Su rostro se desencajó. Me dijo que allí no existía ninguna miscelánea. Ese negocio se había incendiado hacía más de 15 años y el dueño murió atrapado en las llamas. Dicen que a veces aparece, me confesó con la voz temblorosa, pero nadie sabe por qué ni a quiénes busca. Me alejé con un nudo en la garganta. No entendía cómo era posible aquello. Podía oler el recuerdo del humo, el aire denso que debió envolver esas paredes cuando se consumieron en el fuego. Una ráfaga de horror me recorrió el cuerpo al darme cuenta de que, la noche anterior, había estado charlando con un muerto. Aquella revelación me paralizó. Me temblaban las piernas y la cabeza me daba vueltas. Sufrí un mareo tan fuerte que me senté sobre la banqueta, intentando procesar la realidad, un ser que se manifestaba años después de su muerte. Tardé un rato en calmarme, hasta que una vecina me ayudó a incorporarme y me ofreció un poco de agua. No quise contarle lo que había visto. Temía que me tomara por loco. Esa misma tarde decidí partir.
Ya no tenía intención de conocer más pueblos pintorescos. Sentía que algo muy oscuro me perseguía, como si existiera un hilo maldito que me ataba a todas esas apariciones. Durante el viaje de regreso no pude dormir. Rememoraba los gruñidos en la sierra, los ojos rojos del lobo que caminaba en dos patas, las huellas enormes en la tierra y la risa burlona que se perdía entre los árboles. Ahora se unía la imagen de aquel anciano pálido, inmóvil detrás de un mostrador en una tienda inexistente. Al llegar a casa, me encerré en mi habitación. No sabía con quién hablar. Nadie entendería lo que me pasaba. Tenía dos opciones: pensar que la locura me había alcanzado o aceptar que, en el mundo, hay fuerzas que escapan a toda lógica. Esa noche llamé otra vez a mi padre y le relaté lo de la tienda abandonada. Él guardó silencio un buen rato. Después me dijo que no era el primero en narrar algo así. Su tono reflejaba cierto temor, mezclado con resignación. Era como si reconociera que, para quien se cruza con estas presencias, ya no hay paz posible. Escribo esto con la esperanza de advertir a otros. Mi abuelo hablaba de los nahuales como si fueran parte de la vida cotidiana en los cerros. Nunca imaginé que existieran o que vinieran acompañados de otros horrores que no se limitan al monte. A veces las leyendas toman muchas formas. A veces se presentan como bestias inmensas que te acechan en la oscuridad. Otras se esconden detrás de un mostrador y te hablan con una voz que procede de lo imposible. Cada vez que alguien me dice que le gustan los paisajes rurales o los senderos solitarios, me viene un escalofrío. Yo respondía que, si aprecian su tranquilidad mental, no se queden a solas con la noche en esos lugares. Tal vez todo parezca hermoso y sencillo a plena luz, pero en cuanto cae la penumbra, las historias de terror empiezan a despertar. Si alguna vez te aventuras en un pueblo remoto, cuida tus pasos. Ten un plan para no quedarte tras el anochecer y, si algo se te acerca, corre y no mires atrás. No sé si alguna vez volveré a sentirme seguro. A pesar de haber pasado tiempo desde que dejé San Evaristo, todavía despierto a medianoche con el corazón acelerado, convencido de que hay alguien rondando mi puerta. Cierro los ojos e intento no escuchar nada, pero, en la oscuridad, mi mente me engaña con el crujir de la madera y el susurro del viento. Hasta el día de hoy, jamás he hallado a mi perro, ni su cuerpo ni rastro alguno que me dé un mínimo consuelo. Cuando pienso en eso, me invade la culpa por haberlo llevado a aquel rancho. Tal vez él sintió antes que yo la presencia de ese mal. Tal vez supo que había algo más que leyendas en las montañas. Puede que mis palabras no te convenzan. Quizás pienses que todo es fruto de la imaginación o resultado del miedo infantil sembrado por mi abuelo. Pero nada cambiará lo que presencié. Viví en carne propia la persecución de un ser que no pertenece a este mundo y conversé en una tienda con un fantasma que me advirtió no volver. No me quedan dudas de que hay realidades que se mueven bajo la corteza de lo cotidiano. Ojalá estas líneas sirvan para que, al menos, tengas cuidado. No subestimes el poder de lo desconocido. Te puede observar desde la penumbra y, si te encuentra desprevenido, irás conociendo, paso a paso, el sabor del terror más puro. Yo perdí mi paz. Cuando cierro los ojos, a veces veo un par de pupilas rojas en medio de la penumbra y escucho un gruñido que arrastra la última pizca de cordura que me queda. Espero que a ti jamás te ocurra algo semejante. Y, si alguna vez te decides a explorar un rancho remoto o un pueblo en medio de la nada, recuerda mis palabras. Hay lugares a los que no deberías regresar nunca. Y, si te topas con una tienda que parece fuera de lugar, con un anciano tan pálido que parezca de otro mundo, piensa 2 veces antes de cruzar esa puerta. Tal vez el próximo que desaparezca seas tú. La pasajera silenciosa. Me llamo Ignacio. Nací en un rancho apartado del estado de Zacatecas, un lugar donde las supersticiones y las historias oscuras se cuentan a media voz en las noches frías. Nunca creí en relatos de aparecidos ni en fantasmas vagando por la tierra, pero aprendí que hay experiencias que cambian para siempre la forma en que uno percibe el mundo. Trabajo como chofer de camiones de carga desde hace más de 10 años y estoy acostumbrado a recorrer carreteras solitarias a altas horas de la madrugada.
Siempre me han advertido que hay caminos donde ocurren cosas inexplicables, pero yo solía reírme de esas leyendas. Pensaba que la gente las inventaba para pasar el rato o para asustar a los más incautos. Sin embargo, lo que viví una noche de verano de 1998 me dejó marcado de por vida. Era la tercera vez que atravesaba la carretera que conecta un pequeño poblado de Zacatecas con las afueras de Aguascalientes. Se trataba de una ruta larga, con brechas y curvas pronunciadas. El reloj del tablero marcaba las 3:02 de la madrugada cuando me detuve en una gasolinera casi desierta para cargar diésel. El encargado, un señor de rostro cansado, me miró con cierta inquietud y me dijo que cuidara los espejos retrovisores, que él había oído historias de choferes que veían cosas extrañas en esos parajes. Sonreí y le di las gracias, sin darle mayor importancia. Proseguí mi camino tarareando una canción, intentando mantenerme despierto. La noche estaba oscura, sin luna. Apenas se veían las siluetas de los cerros a la distancia. Mi tráiler transportaba costales de maíz, un encargo que debía entregar en un mercado mayorista temprano en la mañana. Me sentía tranquilo, concentrado en la carretera, con la mirada puesta en las líneas del asfalto que desaparecían bajo las ruedas. Siempre me gustó conducir de madrugada porque no hay tanto tráfico y, además, uno puede disfrutar de la soledad y la música a un volumen que quiera. Recuerdo que iba cantando en voz alta para no quedarme dormido. Me encontraba en una parte de la carretera rodeada de nopales y matorrales secos, con el terreno casi plano, cuando a lo lejos, en la penumbra, divisé la figura de una mujer. Vestía un atuendo blanco que se distinguía gracias a las luces frontales de mi tráiler. Estaba parada a la orilla del camino, junto a una curva leve. Con la mano levantada, me indicaba que me detuviera. Mi instinto me gritó que no lo hiciera. Sentí un leve escalofrío, un presentimiento que me erizó la piel. Sin embargo, me acordé de mi madre, que siempre decía que no podía uno abandonarlos a su suerte si necesitan ayuda. Frené en seco y estacioné el camión. Al bajar la ventanilla, quise preguntarle si estaba bien, pero la mujer no articuló palabra. Su mirada era vacía, como si estuviera ida. Su piel parecía pálida y sentí de inmediato que un aire helado me envolvía, como si hubiera entrado a un cuarto subterráneo. Tragué saliva y le indiqué con la mano que subiera si necesitaba un aventón. Ella se acomodó en el asiento del copiloto sin emitir sonido alguno. Sentí un hormigueo en la nuca, pero apreté los dientes y arranqué, tratando de aparentar normalidad. Conduje unos minutos en silencio, sin atreverme a mirar directamente a mi pasajera. Me preguntaba quién sería, por qué estaba allí tan tarde, pero no me atrevía a presionarla con preguntas. Le dije en voz baja que me avisara si se sentía incómoda con la música o con el frío de la cabina. Ella movió la cabeza de forma casi imperceptible. No supe si lo hizo en señal de negación o de asentimiento. Se quedó inmóvil, con la vista clavada al frente. Después de un rato, los nervios me hicieron hablar. Le pregunté hacia dónde iba. No obtuve respuesta. Sus manos reposaban sobre su regazo, y noté que las llevaba tan rígidas como si estuviera aferrada a algo invisible. El tic-tac imaginario de mi mente se volvía ensordecedor. El motor del camión, que normalmente me transmite calma, esa noche me parecía un rugido ominoso que me sacudía los sentidos. Conforme avanzaba, empecé a sentir un ambiente más pesado. El aire dentro de la cabina era denso, el vello de mis brazos seguía erizado. Me repetía que era solo el cansancio y la sugestión. Sin embargo, la carretera me pareció más oscura que de costumbre y los faros apenas iluminaban unos metros más allá de la trompa del camión. La curva se extendía como una boca hambrienta que pudiera tragarme en cualquier momento. Intenté encender la luz interna de la cabina para sentirme menos inquieto, pero me detuve al recordar que, al ir con las luces interiores encendidas, a veces me deslumbraba. Decidí que era mejor mantener todo apagado, salvo los faros de la carretera. Quise volver a mirar a la mujer para asegurarme de que todo estuviera bien. Giré la cabeza apenas unos segundos y noté que su perfil se difuminaba en la penumbra, como si se desvaneciera a ratos. Sentí que tal vez era la vista cansada. Preferí centrar mi atención en el camino para no tener un accidente.
Me mantuve firme en el volante, tratando de no ceder al miedo. Respiraba lento y profundo, intentando relajar mi corazón desbocado. En un momento, la radio se llenó de estática. Subí y bajé el volumen, buscando alguna estación que me mantuviera despierto, pero solo se escuchaban crujidos y murmullos distorsionados que me ponían la piel de gallina. Apagué la radio y me quedé con el silencio. Al poco tiempo, me pareció escuchar un susurro tenue, como si alguien hablara muy despacio a mi lado. Volteé para preguntar si la mujer había dicho algo, pero no recibí respuesta. Mis manos empezaron a sudar sobre el volante, algo poco común en mí. Minutos después, avisté una nueva curva. Reduje la velocidad por precaución. En la penumbra, distinguí otra figura blanca, idéntica a la mujer que llevaba a mi lado. Me puse tenso. El escalofrío se volvió insoportable. Cuando giré la cabeza para verificar si mi pasajera seguía allí, descubrí que el asiento del copiloto estaba vacío. Di un volantazo involuntario, casi me salgo del camino y estuve a punto de volcar el tráiler. Enderecé el vehículo con esfuerzo, respirando agitadamente. La imagen de aquella figura a la orilla de la carretera se desvaneció entre la oscuridad. Bajé la velocidad a menos de la mitad, tratando de recuperar la calma, revisando los espejos. Sin embargo, en mis espejos no vi a nadie. Todo permanecía en un silencio absoluto, roto únicamente por el rugir cansado del motor. Seguí manejando sin saber qué pensar. Sentía que mi mente estaba al borde de la histeria, que tal vez me había quedado dormido un instante, aunque no me sentía somnoliento. Mi corazón palpitaba con fuerza, mis pulsaciones retumbaban en mis oídos. Me temblaban ligeramente las piernas, y eso no es nada recomendable cuando uno maneja un camión de ese tamaño y carga. Decidí detenerme en la siguiente gasolinera que encontrara. Necesitaba bajar a tomar aire, lavarme la cara y sacudirme la horrible sensación que me recorría el cuerpo. Afortunadamente, unos kilómetros más adelante vi un letrero iluminado que anunciaba una estación de servicio 24 horas. Aparqué con cuidado. Al bajarme sentí que las piernas casi me flaqueaban, como si hubiera conducido una eternidad. Me dirigí al baño y abrí la llave del agua fría, empapando mi rostro. Me miré al espejo, tenía la tez pálida y los ojos enrojecidos por el susto y el cansancio. Un muchacho que trabajaba en la gasolinera me notó tan agitado que se acercó a preguntarme si estaba bien. Me limité a decirle que necesitaba un poco de aire, que había tenido un momento difícil en la carretera. Con curiosidad, quiso saber si me había pasado algo fuera de lo común. Dudé en decírselo, temiendo que no me creyera. Pero terminé confesando que había visto a una mujer extraña, que la subí al camión, que desapareció y luego la volví a ver delante de la curva. Mi voz se quebró un poco porque todavía me sentía aturdido. El joven abrió los ojos desmesuradamente y me respondió con un hilo de voz que había escuchado historias parecidas de otros choferes. Decía que esa carretera era famosa por apariciones inquietantes y que la figura de una mujer vestida de blanco era la más comentada. Recordó que, según algunas versiones, aquella mujer habría sufrido un accidente fatal en la curva hacía muchos años, cuando viajaba en un auto que se estrelló contra un poste. Su cuerpo jamás fue reclamado, como si hubiese sido una viajera sin pasado. Los lugareños se referían a ella simplemente como la silenciosa, una sombra que surgía en la madrugada para pedir ayuda a los conductores. Escuchar eso no me dio consuelo alguno. Me generó un escalofrío que recorrió cada parte de mi ser. Comprendí que acababa de experimentar algo que escapa a toda explicación lógica. Hice un esfuerzo por calmarme, bebí un refresco para serenarme un poco y le pedí al muchacho que no contara mucho lo que le había dicho. No deseaba que me tacharan de loco o que dijeran que me había quedado dormido al volante. Sin embargo, él me miró con la misma expresión asustada que yo sentía dentro de mí. Regresé al tráiler con paso vacilante. Todavía me quedaba un buen tramo de la ruta. Emprendí de nuevo el camino, esta vez más alerta, temiendo que en cualquier momento volviera a ver a esa aparición en la oscuridad. Bajé la velocidad y prendí la luz interna de la cabina a ratos, porque ya no confiaba en la negrura de la madrugada. Pasaba cada curva con cautela,
mi corazón palpitaba en mis oídos y mi respiración era tan pesada que sentía que me faltaba el aire. No sé cuánto tiempo transcurrió hasta que llegué a mi destino, pero se sintió eterno. Descargué la mercancía con las manos aún temblorosas. Varios compañeros notaron mi semblante y me preguntaron si estaba enfermo. Me excusé diciendo que había tenido un viaje muy pesado. Nadie insistió y lo agradecí. En la soledad de mi cuarto, a la mañana siguiente, desperté sintiendo que todo podía haber sido una pesadilla. Sin embargo, al recordar la expresión vacía de aquella mujer, el frío insoportable que invadió la cabina y la forma en que desapareció de mi asiento, me di cuenta de que no era un simple sueño. No volví a tomar esa carretera por mucho tiempo. Preferí pedir rutas alternativas, incluso aunque fueran más largas. Cuando alguien me preguntaba la razón, solo decía que no me gustaba esa parte del estado, que era muy solitaria y que me ponía de malas. Pero la verdad era que todavía me atormentaba aquella aparición que ponía en duda todo mi escepticismo. Pasaron años y apenas fui capaz de contar lo sucedido a unas pocas personas de confianza que me escucharon con atención y no se atrevieron a burlarse. Desde entonces, miró la carretera con otros ojos. Conducir por la noche ya no me resultó placentero. Siempre reviso con cuidado los espejos, la orilla de la vía y, sobre todo, desconfío de cualquier figura blanca que se asome en la penumbra. Aprendí que existen cosas que no podemos explicar con la lógica cotidiana, fuerzas extrañas que tal vez habitan entre nosotros sin que nos demos cuenta. Supe que aquel encuentro había sido mucho más que un simple susto, había sido un recordatorio de que la realidad puede fundirse con lo desconocido. A veces, cuando me siento valiente, relato a otros camioneros mi historia. Me doy cuenta de que muchos han vivido algo similar. Cada uno tiene su propia versión, una mujer que pide ayuda, un auto que aparece sin conductor, un niño que surge en medio del camino. Las variaciones cambian, pero la esencia es la misma. Sentimos que hay un mundo paralelo a cada curva solitaria, a cada kilómetro desolado. Hoy, cada vez que alguien me pregunta si creo en fantasmas, respondo que no sabía en qué creer hasta aquella noche maldita. No sé si la mujer que subía a mi camión era un espíritu o un eco del pasado, o si tal vez mi mente me jugó una mala pasada por el cansancio y la sugestión. Pero lo que presencié fue tan real y perturbador que me quitó el sueño durante semanas. Incluso hoy, al recordarlo, se me encoge el pecho y me tiembla ligeramente la voz. Conduzco de día siempre que puedo, aunque a veces el trabajo me obliga a salir de madrugada y en esas ocasiones siento un nudo en el estómago. Evito mirar por la ventana del copiloto, evito fijarme demasiado en los bordes del camino. Pero en mi mente siempre retumba la pregunta, ¿volveré a encontrarme con aquella pasajera silenciosa? Ese pensamiento me hiela la sangre y me deja un desasosiego que persiste incluso después de que el amanecer tiñe el horizonte de un naranja pálido. En el fondo, sé que hay historias que no son simples invenciones, hay experiencias que te sacuden hasta los huesos y te marcan por el resto de tus días. Lo viví en carne propia y jamás lo olvidaré. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.